Para ampliar este tema vamos a contactar, ya tenemos en línea al profesor, escritor, investigador, diplomático también, Sergio Rodríguez Helfenstein, a quien damos la bienvenida a este espacio y también las muy buenas tardes, profesor. ¿Cómo está? Bienvenidos a la audiencia de Venezuela News y en Contexto Radio. Hola Carlos, saludos. Muchas gracias por la invitación. Profe, bueno, le quería consultar o conversar con usted justamente sobre este evento definido así como el más importante de la política interna de China, la instalación de estas dos instancias, el Consejo Consultivo Político del Pueblo Chino y también la Asamblea Popular Nacional. Y por ahí quería comenzar esta conversación. ¿Por qué reviste una gran importancia para los chinos estas dos instancias? ¿Qué se decide? ¿Qué se conversa ahí? Estamos experimentando algunas dificultades con la comunicación. Queremos confirmar si el profesor Sergio Rodríguez nos está escuchando. Muy buenas tardes, profesor. Son las 2:31 de la tarde. Está sintonizando Venezuela News Radio. Estamos prevenidos en comunicación con el profesor Sergio Rodríguez Helfenstein. Vamos a conversar con él sobre la instalación de estas dos instancias, el Consejo Consultivo Político del Pueblo Chino y la Asamblea Popular Nacional. Profesor, ¿está conectado? Sí, aquí estoy. Bueno, una dificultad que nos impidió escucharlo al comienzo. No sé si llegó a escuchar la pregunta de por qué la importancia de estas dos instancias. Bueno, gracias Carlos, saludos. Mira, habría que estudiar, no da tiempo un programa como este, que es un programa periodístico, estudiar el sistema político chino y estudiar la democracia china, porque nosotros tenemos inoculado el modelo de democracia occidental representativa como modelo único político, válido. Entonces cualquier otro sistema que no sea como este se considera casi, o se preconsidera casi como un modelo fallido, como un modelo no válido para los pueblos. En el caso de China, como tú sabes, hemos conversado en otras ocasiones, hay un sustento filosófico, histórico, milenario. Entonces las decisiones que se toman en China y las influencias que tiene la gestión política en China no solamente se rigen por el pensamiento actual o más reciente, empezando por el pensamiento del presidente Mao Zedong, por los aportes que hicieron después los líderes chinos como Deng Xiaoping y otros, hasta la construcción que se está haciendo del modelo de China, de la China para el siglo XXI, que se está elaborando prácticamente desde el año 2012, cuando el presidente Xi Jinping llegó a la Secretaría General del Partido Comunista. Pero también hay una influencia del ideal marxista-leninista que está inserto en la doctrina del Partido Comunista Chino, pero, y esto es lo novedoso, en el caso de China hay una fusión con el pensamiento antiguo, con el pensamiento filosófico milenario de China, con las enseñanzas de los grandes filósofos chinos de hace 2500, 2600 años, como Confucio, como Lao Tse, como Menzo, y otros, que configuraron un cuerpo filosófico que dio origen a la ciencia política china. Toda esta larga introducción tiene que ver con un pensamiento confuciano que tiene que ver con la relación y el vínculo que tienen que tener los gobiernos con los gobernados y los gobernados con los gobiernos. Y la creación de la Asamblea Nacional Consultiva del Pueblo Chino es expresión de ese interés de China de encontrar, de buscar en sus tradiciones, en su cultura, en su historia, un modelo apropiado para llevar adelante la gestión política en un país tan complejo
porque tiene 1.400 millones de habitantes, tiene más de 8 millones de kilómetros cuadrados y tiene 55 etnias. Entonces, hay una serie de elementos que configuran el pensamiento político chino que no tienen ninguna relación con el pensamiento político occidental, que es distinto, que es diferente. Y esta idea occidental de querer universalizar el modelo de aquí de Occidente como modelo único del planeta es un gran error, y lo pueden hacer en aquellos países pequeños, pobres, atrasados, donde por vía de la fuerza logran, entre comillas, imponer su modelo a la fuerza, por la guerra, por la invasión, por el asesinato de miles, de cientos de miles, millones de personas, pero no pueden con China, porque China tiene una cultura milenaria sólida, un sentido nacional muy fuerte, y de esa manera ellos han construido su propio cuerpo institucional, las propias bases de su modelo político, en el que tiene esta novedad, que esta es la Asamblea Popular Consultiva del pueblo chino, que entra en sesiones una vez al año, simultáneamente con las sesiones de la Asamblea Nacional Popular, que es el poder legislativo en China. Bien, en la audiencia estamos conversando con Sergio Rodríguez Helfenstein, profesor, investigador, también escritor. Tiene una publicación justamente sobre lo que está conversando sobre la China del siglo XX y XXI, la cual da luces justamente de las características del sistema político chino, el cual tiene sus características y se distingue también de las formas que nosotros preconcebimos como las correctas, porque así nos los han inoculado desde el occidente. Incluso, profesor, también desde el occidente se han apropiado o han pretendido apropiarse del concepto de democracia, desdeñando incluso de la democracia popular de los gobiernos comunistas o socialistas, y en este caso del de China. Quería preguntarle sobre la diferencia de estas dos instancias, el Consejo Consultivo Político del Pueblo Chino y de la Asamblea Nacional o de la Asamblea Popular Nacional. Son dos instancias que sesionan al mismo tiempo, pero cada una tiene sus funciones, sus características, ¿no? Sí, claro, la Asamblea Nacional Popular es el poder legislativo, lo que viene a ser la Asamblea Nacional aquí en Venezuela. Pero tiene también una particularidad, que es que en el caso de China, la Asamblea Nacional también tiene, la Asamblea Nacional es considerada, y así está en la Constitución de China, está considerada el máximo órgano del Estado chino. Entonces, en esa medida ejerce una función también contralora. O sea, además de tener una función legislativa, también tiene una función contralora, y eso hace que tenga una particularidad respecto con los modelos occidentales. Como te digo, la Asamblea Popular Nacional es considerada el órgano supremo del poder de Estado, y se elige territorialmente, igual como se eligen los diputados en nuestro país, en Occidente. Se eligen por provincias, regiones autónomas, municipios, etcétera. También la Asamblea Nacional Popular también tiene funciones electorales, o sea, ella idea la propia forma como se eligen los diputados. O sea, no hay un poder electoral referido a la elección de los diputados, sí para las instancias de gobierno, pero no para las instancias legislativas, de manera que la propia Asamblea Nacional Popular establece los mecanismos para la elección de los funcionarios que ejercen las altas responsabilidades del Estado, incluyendo el presidente de la República, el vicepresidente, el primer ministro, el presidente de la Comisión Militar Central, los consejeros de Estado y los presidentes del Tribunal Popular Supremo y el fiscal general. Eso es la Asamblea Popular Nacional. La
Asamblea Consultiva Nacional del Pueblo Chino es una instancia, en China los miembros de la Asamblea Popular Consultiva se llaman los asesores, porque esa es la función que ejercen. La Asamblea Popular Consultiva ejerce el papel de asesorar a las altas instancias de gobierno con respecto a las decisiones más trascendentales del Estado y del país. Es decir, que las altas instancias del gobierno recurren a la asamblea consultiva, a los asesores, para consultarles su opinión respecto a diferentes temas. Ahora, a diferencia de la Asamblea Popular Nacional, que se eligen territorialmente, los asesores son elegidos sectorialmente. ¿Qué significa eso? Que son alrededor, creo, de 2.800 miembros de la Asamblea Popular Consultiva. Esos 2.800 miembros se eligen sectorialmente, es decir, por ejemplo, los partidos políticos, y cuando hablo de los partidos políticos, tal vez a algunos les pueda sorprender, pero hay que decir que en China no existe solamente el Partido Comunista, existen otros 9 partidos políticos que están incluidos en la Asamblea Consultiva Nacional. También los sindicatos, también los gremios, asociaciones populares, culturales, científicas, deportivas, las etnias, todas las etnias tienen una representación en el Consejo. Es decir, una etnia puede estar presente en 5, 6, 7 provincias y pueden elegir ahí diputados que pueden ser de la etnia, pero la etnia como tal, para plantear los derechos, para plantear las necesidades, para plantear los problemas de la etnia como etnia, tienen una cantidad reservada de diputados o de asesores en el Consejo en el Consejo Consultivo Nacional. Profe, disculpe que lo interrumpa. Se considera el Consejo Consultivo Nacional como una expresión de la democracia multipartidista china. Fíjate que el Consejo Consultivo Nacional se creó antes de la Revolución, o sea, antes del año 1949. Okay. Cuando se crea inicialmente como la cooperación entre el Partido Comunista China y el Kuomintang, que gobernó China hasta el año 1949, y en el que originalmente participaron 2 partidos más, es decir, participaban 4 partidos. Fue creada en el año 1946, llamada Consejo Consultivo Nacional, y después del triunfo de la Revolución China en 1949 se empezó a llamar Consejo Consultivo Nacional del pueblo chino. Y esto básicamente tiene, como te decía anteriormente, tiene un sustento en el pensamiento confuciano, que tiene una serie de elementos que dicen relación con la democracia, que debe ser no solamente electoral, sino también que debe ser consultiva. Y eso es la base fundamental del modelo, de la singularidad, digamos, del modelo político chino. Profesor, le quería preguntar, cuando estaba comentando sobre la representatividad de las distintas etnias, regiones en estas instancias, también hay presencia de sectores de ciudadanía, de asesores de Taiwán, tomando en cuenta que Beijing reivindica la soberanía de China en ese territorio. Sí, absolutamente. Hay representantes de Taiwán e incluso antes del año 97, cuando se reincorporó Hong Kong a la soberanía china, y del 99, cuando se reincorporó Macao a la soberanía china, también ya en ese momento, en esos años, ya había representaciones de Hong Kong y de Macao. Hoy, por supuesto, con mayor razón, porque ya forman parte de la soberanía china. Entonces, pero sí hay representantes, porque además se eligen
también hay miembros independientes, o sea, hay algunas personalidades científicas, políticas, etcétera, que tienen una representatividad por sí mismos y que no forman parte de ningún partido político ni de ninguna instancia, y se les reconoce como consultores. Pero sí está establecido la representación de Hong Kong, Macao y Taiwán, y también, ojo, y también de los chinos, lo que llaman ellos los chinos de ultramar. Hay alrededor se me fue la cifra ahora, pero creo, si no me equivoco, de 28 millones de chinos que viven fuera del territorio. No me hagas caso con la cifra, porque puedo estar equivocado. Pero los chinos que viven en el mundo también tienen posibilidad de elegir representantes para el Consejo Consultivo Nacional. Profe, en lo relativo a la política exterior o al mundo que vigila, sigue las deliberaciones de estas dos instancias, reiteramos, el evento político más importante de China es esta instalación simultánea del Consejo Consultivo Político del Pueblo Chino y también la Asamblea Popular Nacional. ¿Qué aspectos con relevancia y repercusión internacional se debaten, se discuten y pudieran surgir de estos días de deliberación? Mira, yo tengo la impresión que esto se orienta básicamente a la política interna. Ok. Por supuesto, no es que no discutan temas de política exterior, por supuesto que se discuten temas de política exterior. Hay que decir que hay asesores que son elegidos por las Fuerzas Armadas. O sea, las Fuerzas Armadas también tienen asesores que son elegidos para representar a las Fuerzas Armadas dentro de la Asamblea. Siempre me confundo en decir Asamblea y el Consejo Consultivo. Entonces también se discuten elementos de carácter estratégico, pero básicamente son más bien consultas que hace el jefe de Estado, el presidente, los ministros, en esta materia. Eso tiene mucha incidencia, sobre todo con las provincias fronterizas y la interacción que tienen con los países vecinos. Y también algunas decisiones de carácter estratégico, como por ejemplo, por decirte algo, la relación que tiene la provincia de Xinjiang con Pakistán, porque a ambos lados de la frontera vive el pueblo uigur. Entonces eso, la etnia uigur plantea los temas referidos a eso, y por supuesto esos temas tienen un carácter estratégico más allá que los planteen los representantes de la etnia uigur. Porque tiene una incidencia en la política, en la política exterior, en las decisiones de política exterior. Pero básicamente los temas de política exterior, creo yo, que son propuestos como tema de consulta por las altas instancias del gobierno, de manera de recibir una opinión y una asesoría. Hay que decir, Carlos, que los miembros de la Asamblea Nacional Consultiva, del Consejo Nacional Consultivo, están obligados por ley a rendir cuenta a aquellos sectores que representan. Yo te pongo un caso concreto de que yo conozco directamente, el doctor Wu Shangang, que es el vicerrector de la Universidad de Shanghái, donde yo doy clase, y que es el director del Centro de Estudios Globales. Él es miembro de la Asamblea Nacional Consultiva, del Consejo Nacional Consultivo, en representación de los profesores universitarios. Y hay que decir que el profesor Wu Shangang no es militante del Partido Comunista, él es militante de otro partido. Y él, él además es concejal en la ciudad de Shanghái, que te puedes imaginar lo que es el concejal de la ciudad de Shanghái, que tiene como 25 millones de habitantes. Entonces, él tiene la representatividad de los profesores universitarios, plantea en la Asamblea Consultiva temas que ocupan a los universitarios, a los profesores universitarios, a las universidades en general, y de acuerdo a lo que se discuta, se debate, porque generalmente, en este caso, pues por ejemplo, el doctor Wu quiere plantear un tema sobre algún tema que le planteó algún universitario o alguna universidad,
y se convoca al ministro de Educación que tiene que dar una explicación, está obligado a dar una explicación a los asesores sobre el tema que se le consultó. Y esa respuesta que se le da, él tiene que trasladarla a los que a su vez se la plantearon a ellos y están obligados a hacerlo. Entonces es un modelo de democracia bastante directa y que no tiene relación con la organización territorial, porque a veces la organización, tú ves aquí mismo nosotros tenemos el Estado Miranda. ¿Tú puedes creer que en el Estado Miranda los intereses de la gente de los Valles del Tuy son los mismos que los de los Teques, los Altos Mirandinos, que los del este de Caracas, que los de Barlovento? O sea, entonces, pero todos son diputados por Miranda. Y sin embargo, los intereses de sus representados son totalmente distintos. En Apure no es lo mismo la gente de Guadualito, que más bien tiene una relación más directa con Táchira, que la gente de San Fernando de Apure. Es decir, la organización territorial no siempre te da respuesta a las necesidades y a los planteamientos de los ciudadanos. Entonces, esto se compromete en el caso de China con esta organización sectorial en que esos ciudadanos se pueden organizar, estructurar a partir de intereses sectoriales, laborales, o por ejemplo los científicos, los deportistas que tienen representación en el Consejo. Bien, estamos conversando con el profesor Sergio Rodríguez Helfenstein. Profesor, nos quedan un par de minutos y no quería cerrar esta conversación justamente con una invitación que tiene usted este viernes, un conversatorio denominado China, una diplomacia para la paz, el diálogo y la negociación. Eso va a ser este viernes 8 de marzo a las 2:30 de la tarde. Lugar, Librería del Sur, Aníbal Nazoa, esto en la avenida Francisco Solano, a media cuadra del restaurante La Huerta, valga la publicidad. Un adelanto de lo que va a ser esta actividad y la invitación a la audiencia. ¿Aló? Aló, profesor, otra dificultad en la comunicación. No, le preguntaba por esta invitación, este conversatorio que va a tener este viernes a las 2:30 en la Librería del Sur, Aníbal Nazoa, titulada China, una diplomacia para la paz, el diálogo y la negociación. Un adelanto de lo que va a ser esta actividad para la audiencia que está invitada a asistir. Sí, ese es un evento organizado por el portal Huele Azufre, que han organizado este evento, como tú bien dices y como está en la convocatoria, es un conversatorio. De manera que no es una charla, no es una conferencia, sino que se trata de generar un debate, una discusión sobre China a partir de los intereses, de las consultas, de las dudas, de las opiniones que puedan tener los participantes, en el cual, digamos, yo trataré de responder a algunas preguntas que se hagan, pero la idea es que todos podamos participar y generar un verdadero debate para todos aquellos que están interesados en China, en general en su proyecto político, en su política exterior o cualquier otro tema vinculado a China. Bien, bueno, muchísimas gracias, profesor, por la gentileza de concedernos este espacio para conversar sobre China y, bueno, también tener este adelanto de conversatorio que va a desarrollar a las 2:30 de la tarde de este viernes en la Librería del Sur, Aníbal Nazoa. Este viernes, conversatorio China, una diplomacia para la paz, el diálogo y la negociación. También de antemano adelantarle que va a estar consecuentemente invitado a este espacio para conversar sobre China, porque China ya no en vano es la segunda potencia, así lo he dicho, económica, y va en perspectiva a ser la primera, y también ya ha superado en otros renglones a potencias occidentales. Así que es necesario saber de China y usted es una de esas personas con conocimiento sobre el tema. Gracias, Carlos. Bueno, te felicito por este nuevo programa, te deseo éxito en estas labores. Como siempre te reitero que puedes contar conmigo en todo lo que tú consideres que yo pueda ayudar. Y te agradezco también que hayas mencionado esta conversación donde esperamos seguir ampliando el conocimiento tan importante sobre la República Popular China. Bien, muchísimas gracias, profesor Sergio Rodríguez Helfenstein. Reiteramos la invitación para el conversatorio China, una diplomacia para la paz, el diálogo y la negociación. Eso va a ser este viernes 8 de marzo, 2:30 de la tarde. Lugar, Librería del Sur, Aníbal Nazoa, en la avenida Francisco
Solano. Ya estamos llegando al final de este espacio en Contexto Radio, el primero en Venezuela, News Radio 104.9 FM, en donde hemos hecho un toque